compartir que puso en mi corazón. Gracias. Varios detalles en este capítulo, pero vamos a detenernos en algo muy particular. Capítulo 17 del libro del Evangelio según San Mateo, versículo 14 hasta el 21. ¿Amén? Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte, y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y agrega: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén a la palabra. Es interesante lo que sucede en este escenario. Tenemos que ubicar en el escenario. No es la primera vez que el Señor va a molestarse. Y no es la primera vez que el Señor le va a llamar la atención a los discípulos. De una manera confrontativa, de una manera, podríamos decir, agresiva. Porque si leemos la palabra: oh generación incrédula y perversa, los agrede, los confronta. Y esta confrontación que se va a manifestar no es la primera vez. En varias oportunidades el Señor le llamó la atención al versículo. ¿Cuál es el motivo de la molestia del Señor? ¿Cuál es el motivo del comportamiento del Señor o del llamado de atención? Es porque fueron a confrontar algo, no llevando los recursos necesarios y desconociendo la situación. Es lo primero que está a flor de piel de los versículos. Ellos fueron, en realidad, el papá del chico que tiene problemas mentales lo trae a los discípulos, y los discípulos hicieron lo que hicieron y no pudieron traerle tranquilidad o sanarlo. Entonces el Señor le llama la atención por ese motivo. El Señor hace la obra, hay un milagro, hay una sanidad, es lo que se narra en la palabra, pero le llama la atención a los discípulos y le dice: desconocieron el ambiente, desconocieron la situación. Primero, porque fueron con poca fe. Y no se trata de la poca fe, sino de la calidad de esa fe con que fueron. Y por otro lado, desconocieron que este género solamente sale con ayuno y oración. Y esto nos habla directamente a nuestras vidas, porque el Señor le va a decir en cierta forma: no fueron inteligentes ante la situación. No tuvieron el discernimiento suficiente para entender cómo actuar ante esa situación. Poca fe, desconocieron que tienen que estar preparados en ayuno y oración. No vamos a entrar en ese tema, el tema de ayuno y oración, pero debería ser algo natural o algo de costumbre de todos los días, de estar con estos dos recursos disponibles en nuestras vidas. Y no estoy hablando del ayuno de abstinencia
abstinencia totalmente de alimento, puede ser una abstinencia moral, una abstinencia en cuanto a comportamiento, puede haber esta clase de abstinencia también, pero la oración es primordial en la vida de las personas que están en relación con Dios, porque no tan solamente es un recurso que va a producir en nosotros algo, sino que también puede alcanzar a otra persona con nuestra oración. Entonces el Señor los reprende, les llama la atención, le dice, no entendieron, fueron a la guerra con una cuchara, o fueron a hacer un trabajo de albañilería con un tenedor. No se dieron cuenta, ¿Cómo fueron a querer resolver y alcanzar una victoria con recursos que están disponibles y que no lo utilizaron? No actuaron sabiamente. Y esto podríamos dar miles de ejemplos en la vida, que hay situaciones en la vida que necesitamos interpretar, discernir y poder enfocar realmente cuál es el problema y la situación para atacarlo con recursos y con elementos que puedan contrarrestar esa situación. No sé si usted en alguna oportunidad fue al médico y el médico lo medica con un antibiótico y ese antibiótico no le hace ningún efecto, entonces se hace un análisis más profundo, un evolutivo, para poder atacar con el antibiótico correcto a ese malestar o a esa infección. No es que le sigue medicando cualquier otro, no, vamos a probar con este, no vamos a probar con este. No. Probamos con uno, no resultó, vamos a identificar el problema. Porque si no se identifica el problema, se agrava la situación. Y si no se ataca o no se asiste con lo que realmente es necesario asistir, termina agravándose todo. Y el Señor le dice, vienen caminando conmigo, vienen mirando cómo las cosas se van manifestando, tienen cierto grado de experiencia, pero no lo utilizan. No es la primera vez que pasa esto. Por eso el Señor se enoja. En un momento, en el capítulo 8 del libro de Mateo, ¿sí? Ellos están en una tempestad. La tempestad viene, los golpea, los ataca. El Señor estaba durmiendo en la barca, ¿sí? 8:23, para ser más concreto. Ellos están en una tempestad, en una barca. El Señor está durmiendo. Lo tuvieron que despertar al Señor. Si ellos tenían los recursos. ¿Y cuál es la reprensión del Señor? Nuevamente, poca fe. ¿Sí? En el mismo libro, en el capítulo 14, versículo 31 a seguir, el Señor está en una balsa, los discípulos están en una barca. El Señor viene caminando sobre las aguas. Uno se anima a caminar. Camina sobre las aguas. Y en un momento le quita la mirada al Señor y se hunde. Nuevamente viene la reprensión del Señor y que le dice: hombre, poca fe. ¿Sí? O sea que fe tenía. Y la fe era poca. Pero esa poca fe no era de calidad. Aparentemente. Y lo que le va a llamar ahora la atención es por eso. En primer lugar, tienen recursos y no los utilizan, no tienen la capacidad de discernir la situación
Y no están preparados, tienen que prepararse. Cuando comiencen el día, usted tiene que salir a confrontar el día preparado, con oración y con abstinencia. Y con fe. Ahora, la fe que van a ejercer, yo entiendo que, le dice el Señor, yo entiendo que es poca. Y le da una comparación que es muy linda. Y le dice, en realidad, muchachos, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, su fe sería eficaz. Como es que tienen poca y el grano de mostaza siempre lo asimilamos con que la semilla es más pequeña de todas las semillas, ¿sí? Pero el Señor no está hablando del tamaño de la semilla de mostaza en esta oportunidad, sino está hablando de las características y de las cualidades de la semilla de mostaza. Y la comparación está relacionada a eso, a la fe. No en el tamaño de la semilla, sino en lo que es la semilla de mostaza. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que dice el Señor es totalmente intencional. ¿Sí? Nada lo dice al azar. Tiene cierto grado de intencionalidad. Entonces, en pocas palabras, lo que le está diciendo que su fe tiene que ser como las cualidades de la fe. Está hablando de la calidad de la fe, no del tamaño de la fe. Porque la fe puede ser poca, pero a la vez si vos la cultivas a la fe va creciendo en la medida que vos vas creciendo. Porque la fe, dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, de la preparación. La fe tiene eso, de ser alimentada, de ser nutrida. Ahora, ¿qué tiene la semilla de mostaza? Que es una de las semillas más resistentes del mundo. Que puede ser pisada y puede ser quemada, pero no se rompe. No se altera. No se fricciona, la puede friccionar y no es alterada. ¿Sí? La única vez que se rompe la semilla de mostaza es cuando está colocada en la tierra. Y es regada. Expresa su potencial. Y el Señor va a aplicar más adelante, haciendo similitud al reino de los cielos. O al reino de Dios. Entonces lo que el Señor le dice, si la semilla de mostaza es resistente ante el fuego, ante el pisoteo, ante la adversidad, la fe de ustedes, la calidad de fe de ustedes tiene que ser resistente. ¿Por qué tiene que ser resistente? Porque día a día, si activamos nuestra fe y manifestamos nuestra fe, hay oposición a esa fe. El apóstol Pablo va a decir en Efesios, capítulo 6 en adelante, vestidos pues con el escudo de la fe, la armadura de Dios, pero con el escudo de la fe para contrarrestar los dardos del enemigo. O sea que es un elemento que se resiste ante las situaciones. La fe tiene que ser resistente. La calidad de fe, dice el Señor, tiene que ser resistente. Tiene que ser una coraza para ustedes. Fueron con una fe, con poca fe, y encima de poca fe, mala calidad de la fe. Y es el día a día. Porque ¿cómo comienza? Cuando llegaron al gentío, era un día normal, un día en el cual el Señor salió a caminar y ejerciendo su ministerio, y la gente se agolpaba y la gente venía, esperando tener una palabra que sustente su necesidad, una palabra que lo fortalezca. La gente venía, algunos venían esperando un milagro, como este papá que trajo a su hijo que tenía problemas mentales y el Señor lo sanó. Era un día normal dentro de los días del ministerio del Señor.
Los discípulos no estaban preparados, sí, no estaban preparados. Eso nos indica que nosotros nos tenemos que preparar. Y que en la medida que vamos caminando, nuestra fe va a ser probada, pero nuestra fe tiene que ser resistente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque eso habla de la calidad de la fe. Y fíjese que el Señor va a dar en el capítulo 13, versículo 31, nos va a hablar del reino de los cielos en comparación. Pero la comparación que va a hacer, dice, otra parábola refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando expresó el potencial que tenía esa pequeña semilla, que es la más pequeña de todas, ¿sí? No dice eso la Biblia, sino que escribe parafraseando. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que viene del saber del cielo y hace un nido en sus ramas. Lo que está diciendo que toma una dimensión el árbol que es grande. Esto es muy aplicable a nuestra fe, está muy relacionado a la fe. Porque esa semilla que es sembrada en nuestros corazones es sembrada en la buena tierra, muere, se expresa todo el potencial que tiene y alcanza una magnitud importante. Entonces lo que va a decir el Señor en ese momento es que el reino de los cielos es así. Es una simple semilla, la más pequeña de todas, pero cuando se expresa en su total magnitud, es enorme, da un producto enorme. La fe es exactamente lo mismo. Cuando nuestra fe se activa, tiene que ir creciendo en la medida que nosotros vamos caminando en el camino del Señor. No podemos tener el mismo o la misma calidad de fe o el mismo grado de fe que cuando comenzamos aquellos años caminando con el Señor. Tuvo que haber crecido. Tuvo que haber tenido excelencia. Tuvo que haberse manifestado de una manera gradual en nuestras vidas. Porque de no ser así, estamos expuestos a la reprensión del Señor. ¿Se entiende? Porque la reprensión viene porque están conmigo, vienen caminando, están experimentando situaciones de vida todo el tiempo. Yo les muestro, le dice el Señor, cómo tiene que ser el comportamiento, cómo se tiene que identificar la adversidad, el problema, para atacar directamente a esa situación. Y ustedes no entendieron absolutamente nada. Muchachos, le dicen, su fe tiene que crecer. No pueden tener la misma calidad de fe. Una fe que no es resistente. Tiene que tener una fe resistente. Tiene que tener una fe que tiene un crecimiento gradual, progresivo, para que puedan sostenerse, porque la relación con Dios, el pilar de la relación con Dios es la fe. Una de las columnas más fuertes es la fe, no hay manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros tenemos el conocimiento para agradar a Dios? Por medio de la fe.
por medio de leer su palabra, por medio de oír su palabra. Uno crece en la fe oyendo la palabra del Señor o leyendo la palabra del Señor. Es la manera que Dios ha establecido para que nuestra fe se haga robusta en Él. Es a través de oír la palabra del Señor. Es a través de tener una relación con Él. De esa manera, nuestra fe va a crecer. De esa manera, vamos a disfrutar este mes de perseverancia. La perseverancia en Cristo es a través de la fe. Gloria a Dios. Somos Sostenidos en fe por la palabra del Señor. ¿Cómo actúa contundentemente en nuestras vidas el llamado de Dios? Es a través de la fe y a través de las promesas de Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante que la fe esté activa en nosotros en todo momento y que crezca en todo tiempo, que vaya madurando, que si una vez fue semilla, que con el correr del tiempo sea un árbol y que dé fruto para la gloria de su nombre, porque la fe produce fruto en nuestras vidas, porque la fe es convicción y certeza. De eso se trata la fe, de la convicción y la certeza. Ahora, la semilla de mostaza no tan solo es resistente, no tan solo tiene un potencial encapsulado que cuando es sembrada se libera ese potencial transformando en un gran árbol, en el mayor de las hortalizas, dice lo que hemos leído, a tal punto que las aves del cielo vienen a refugiarse en él. Mirá qué linda ilustración. El reino de los cielos comienza con algo tan pequeño que cuando se expande es alcanzado a miles y miles de personas que vienen a refugiarse en él, que vienen a hacer hogar en él, que vienen a buscar el bienestar en él. Eso es lo que le está diciendo el Señor. De algo tan diminuto, tan pequeño, se transforma en algo grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no tan solamente expresa su potencial y se magnifica todo, como la fe, sino que me llama la atención, y estaba mirando, que no es híbrida la semilla mostaza. Y me llamó mucho la atención una información que busqué, que leí, que en el año 2022, hace 2 años, en la India, algunos científicos, algunas personas intelectuales, hicieron una semilla híbrida de mostaza. Pero no lo pudieron aprobar. La semilla se llamó DNH11. Así se denominó. Y no la pudieron aprobar, porque científicamente es incomprobable. Porque al no ser híbrida no se puede mezclar, no se puede alterar. Los patrones que en sí misma, la esencia de la semilla no puede ser alterada. Las otras semillas sí pueden ser alteradas. Se hacen semillas híbridas y se entregan. Este tiempo ha crecido la agricultura de una manera importante a través de la tecnología, ¿sí? A tal punto que las semillas pueden hacerse híbridas. La de mostaza no es híbrida. No se puede mezclar, no se puede alterar. Genéticamente no se puede modificar. ¿Y saben qué? Me viene a memoria cuando el pueblo de Dios, el Señor le envió el maná. ¿Y qué quiso hacer el pueblo de Dios? Lo quiso moler, diciendo, vamos a guardar un poco. Y mañana en Éxodo está eso.
y mañana vamos a molerlo. Y quisieron hacer lo mismo, lo quisieron alterar, y el maná era inalterable. El maná tenía una consistencia propia, una elaboración propia. Se había creado en el propio horno del cielo, pongámosle. Tenía una elaboración celestial. Y el hombre, con su razonamiento, dijo: vamos a preparar el maná nosotros también. Hay cosas que no pueden ser alteradas. La fe no puede ser alterada. La fe tiene esencia propia. Nomenclatura química propia. No puede ser modificada. Porque la fe viene de Dios. No puede ser alterada. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Fueron a confrontar una situación con una fe que no era resistente, desconociendo que tiene un potencial que manifestado puede obrar de tal manera que si le dicen a ese monte, muévete de allí, se mueve el monte. Y segundo y tercero, fueron con una fe desconociendo que esa fe es inalterable. Si hubieran ido bajo el conocimiento real de lo que implica la fe, y en segundo lugar, si hubieran interpretado la situación, hubieran ido con los recursos necesarios, con una fe genuina, con una fe resistente, con una fe que expresa potencial, con una fe que no puede ser alterada, que con una fe que ante la situación de la duda se contrarresta con fe la duda. Nosotros nos encontramos todo el tiempo bajo esas circunstancias. Nos encontramos con la desesperanza, con las incertidumbres, con las dudas. Todo el tiempo. Y el Señor te dice: hombre de poca fe. Atención, la calidad de fe que tiene no puede sostenerse. Entonces, ¿cuál es la idea de esta mañana? ¿Cuántos tienen fe? ¿Saben que la fe se trabaja? La fe se alimenta. La fe se robustece. Y la fe se manifiesta y se expresa ante situaciones cotidianas de la vida. La fe nos relaciona con Dios, pero la fe también se contrarresta ante situaciones que no le damos cabida a la duda, a la incertidumbre, a la desesperanza. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 19, por el 9 en adelante, dice que Abraham, ¿sí?, peleó esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué significa? Su fe se confrontó ante la negativa de la situación física que él vivía, y no tan solamente la situación física que él vivía biológicamente, era imposible, porque su esposa había pasado el tiempo. Pero la fe en Dios hizo que él creyera la promesa que Dios le había dado, y tuvieron Isaac. Entonces, esa misma situación de confrontación la tenemos nosotros todo el tiempo. Mire, ¿le puedo dar una tarea? En el Nuevo Testamento hay 264 veces la palabra fe. Así tiene, no sé si está
estipulada en un versículo hay 2 veces la palabra fe, pero hay 264 versículos que puede leer en esta semana para alimentar su fe. Pero sobre todas las cosas, para que podamos discernir las situaciones, vamos a tratar esas situaciones de la vida con los recursos que nos fue dado por Jesús. A veces atacamos las situaciones de la vida con cosas que no contrarrestan a lo que nos enfrentamos. Vuelvo a decir, ir a hacer un trabajo en las minerías con un interés. Vemos, interpretamos, discernimos, entendemos bajo el conocimiento de vamos. Y te puedo asegurar que vas a ser una persona en victoria y bendecida. Ponemos a pie.